La palabra de Dios tiene un efecto de cambio y de transformación, no por sí misma, es decir, no porque yo traiga la Biblia bajo el brazo, ya algo va a pasar en mí. No porque yo tenga la Biblia abierta en la sala de mi casa, en el pasaje del Salmo 91 o en cualquier otro pasaje, eso ya va a producir un cambio en mi casa. La palabra de Dios tiene un efecto de cambio, de transformación, cuando nosotros leemos la palabra y cuando nosotros hacemos la palabra. Ya hablábamos de eso en reuniones pasadas acerca de que oír la palabra de Dios va a producir que la fe en nosotros crezca y se fortalezca, pero no que seamos oidores olvidadizos, dice el apóstol Santiago, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos la palabra o cuando practicamos lo que en la palabra de Dios está escrito, eso produce un cambio. Y meditando un poco acerca del por qué, yo oraba y pensaba un poco, ¿por qué hacer la palabra puede producir un cambio en nosotros? La verdad es simple, o sea, la razón es sencillísima. No es porque la palabra sea algo así como algo místico o algo que solamente sucede como parte de magia o algo nos envuelve en una atmósfera de cambio y transformación. No, es sencillo, la razón es sencilla y simple. Es un cambio de hábito. Es cambiar hábitos. Eso es hacer la palabra, es cambiar tus hábitos. Hoy platicaba con una persona ahí en el trabajo y resulta que hablando con esta persona me decía, es que yo no puedo dejar el cigarro. Me decía, ya dejé el alcohol, ya lo dejé. De la noche a la mañana decidí dejar de alcoholizarme y dice, ya tomaba alcohol de caña con canela, dice, para que me supiera bien, dice, yo tomaba eso, dice, y aún así lo dejé. Y fue fácil para mí dejarlo. Pero no puedo dejar el cigarro. No puedo, dice, es complicado, no es difícil. Lo he dejado por un mes, lo más que lo he dejado haciendo 3 meses y vuelvo a fumar otra vez. Dice, pero ya el doctor ya me dijo que ya tengo que dejarlo y nomás no puedo. Dice, ¿qué debo hacer? Yo le decía, bueno, ¿qué hago? Puedo orar por él y pedirle a Dios, pero si él no quiere, si en su corazón está muy arraigado, va a ser prácticamente imposible que pase porque él no quiere dejarlo. Y así como el cigarro, cualquier cosa, no sé, la televisión, gastar dinero, el enojarnos, cualquier cosa que hagamos, que sea difícil dejar, por más que oremos, si no tenemos la disposición de dejarlo, nomás no va a pasar. Entonces yo hablaba con este hombre mientras este hombre me decía, es un hombre ya como de, no sé, quizás hay tener como unos 60 años, yo creo, no sé. La verdad no desconozco qué edad tenga, pero él me decía, ¿qué puedo hacer? Y yo, mientras él me platicaba y hablaba conmigo, le decía, ¿qué le digo? ¿Qué puedo decirle a este hombre para que deje el cigarro? Y el Señor me decía, dile la palabra. Y entonces yo decía, ¿pero cuál pasaje, Señor? ¿Qué pasaje puede quedar aquí para que él pueda dejar el cigarro? Y no que piense que fue como por arte de magia, sino que entienda que hay un poder en tu palabra que puede transformar su condición actual si él decide hacerlo. Y entonces el Señor ponía en mi corazón decirle a este hombre que el cambio que él estaba esperando tener respecto al cigarro era solamente cambiar sus hábitos. Cambiar sus hábitos. Y yo le decía, tiene que cambiar sus hábitos. Dice, ¿pero cómo? Le digo, ¿a qué hora fuma? En la mañana cuando me levanto. Bueno, cuando se levante ya no fume. Camine. Dele una vuelta a la mesa del comedor ahí y el tiempo que invertía para salir a fumar, ahora inviértelo en otra cosa. Lave los trastes. Ah, no, yo no me gusta lavar trastes. Bueno, trapee la casa. Barre el patio, saque al perro. Y en lugar de salir y fumarse un cigarro, porque eso hace en la mañana, cuando se levanta lo primero que hace es salirse y fumarse un cigarro ahí en el patio de su casa. Digo, y si hace frío, me salgo, me enchamarro y salgo. Y si hace calor, igual salgo. O sea, esté lloviendo, salgo, no importa, yo salgo y me fumo un cigarro. Ok, cambia ese hábito. Pero ¿cómo? Es que si salgo, me voy a fumar, entonces ya no salga. ¿Cuánto tiempo invierto en fumar un cigarro? 5, 6, 7 minutos, no sé. Bueno, esos 5, 6, 7 minutos inviértalos en otra cosa.
Porque le quedan esos 5, 10 minutos en los que usted fuma, le quedan para hacer otra cosa. Porque es el tiempo que usted ya destinó antes de prepararse, antes de bañarse, antes de asearse o desayunar para irse al trabajo. Usted invierte esos minutos en ese hábito. No, pues sí. Bueno, y luego cuando más fuma, cuando voy camino al camión. Bueno, ya no fume. En lugar de ir fumando, llévese una ramita de apio y váyase comiéndose el apio todo el camino. En lugar de ir fumando. Le digo, ¿qué otro momento? En el trabajo, en la casa. Y ya me decía, y le decía en cada situación que él me decía, le decía, puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y me dice, ¿cree que así de fácil sea? Y digo, sí, el asunto es que usted quiera. Le voy a decir lo que dice el apóstol Santiago. Que si nosotros oímos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, somos oidores olvidadizos. Si nosotros oímos la palabra y no hacemos lo que tenemos que hacer, somos oidores olvidadizos. Entonces, cuando usted está escuchando ahorita que yo le estoy diciendo todo esto acerca de cambiar sus hábitos, dice, pero tengo un deseo dentro de mí de fumar. Digo, si usted se da cuenta, ya ni siquiera siente o ya ni siquiera disfruta el sabor del cigarro. Ya ni siquiera lo disfruta, quizás como antes cuando empezó, porque sus papilas gustativas en su boca ya fueron afectadas por el humo del cigarro. Ya usted ya no le sabe, ya no lo disfruta. No, pues ya no. Digo, entonces ya no es por el sabor, ya no es por el vicio, ya no es por la adicción, ya es el hábito. Dice, ¿qué cree que sí? Ya a veces ni me saben. Hasta creo que ya le están echando pasto en lugar de pasto. Digo, pues por eso, porque ya no es la adicción, ya más bien es su hábito. Y entre las cosas que tenemos como un hábito en nuestras vidas son las palabras que salen de nuestra boca. ¿Se ha dado cuenta que usted y yo usamos palabras comunes en nuestra boca? Tenemos palabras recurrentes. El sí pues, por ejemplo, en mi tierra, el sí pues es una palabra que tú sabes que si alguien la dice, viene de ahí. Porque además no solamente es sí pues, o sea, tienes que decirlo con el tonito de sí pues, para identificar que alguien viene de allá. Ahí está, el guache, la palabra guache que le dicen a los niños. Tú sabes, cuando alguien le dice guache a un niño, es porque viene de allá, o al menos estuvo allá. Y cosas como esas son palabras, o palabras como esas son palabras que nosotros tenemos aquí en la zona metropolitana, en la capital. Hay otro tipo de palabras, pero junto con ellas, esas palabras que se les conoce como modismos en nuestro vocabulario, esas palabras que nosotros usamos cotidianamente no son las peligrosas. Las peligrosas son las palabras que destruyen nuestras vidas. Hay palabras que salen de nuestra boca que ya son un hábito. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, es que a mí todo me sale mal. ¿Y en realidad todo te sale mal? No, no todo te sale mal. Pero cuando algo te sale mal, tú dices, todo me sale mal. O a mí me va muy mal. O a mí nadie me quiere. O todos me odian. Entonces son palabras que realmente nos causan un daño. El Señor Jesús dijo, usted puede abrir su Biblia, en el Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, cuando llegue ahí me dice amén. Cuando llegue ahí me dice amén. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la escritura, Mateo 15, versículo 1 en adelante, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte,
ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y quizás aquí algunos médicos o algunos sanitaristas dirían: no, sí, hay que lavarse las manos. Pero no es el punto, no es si te lavas las manos o no, por supuesto que tienes que lavar las manos. El asunto es que estaban cuestionando a Jesús porque los discípulos no se habían lavado las manos para comer y estaban comiendo pan. Imagínense las manos de los discípulos después de haber andado en el campo, después de limpiarse el sudor y quitarse la mugre, pues sus manos estaban sucias. Y al verlo los fariseos dicen: ¡ay, están comiendo con las manos sucias! Están deshonrando la tradición, porque la tradición no era solamente lavarse las manos, hermano. O sea, no era ir a acercarse al río, lavarse las manos, o tomar un cántaro y meter las manos y lavarse. No, la tradición implicaba que para lavarse las manos tenían que usar una jarra, y entonces en un lebrillo ponían la mano y con la mano derecha enjuagaban su mano izquierda y soltaban la jarra, y luego la izquierda tomaba la jarra y enjuagaba la derecha, y eso lo hacían 3 veces. O sea, ni siquiera se lavaban con jabón, o sea, nada más se remojaban las manos 3 veces, y esa era la tradición, y quien no lo hacía estaba quebrantando la tradición de los ancianos. Entonces no era solamente lavarse las manos, el punto no era lavarse las manos, el punto era guardar la tradición. Y eso es lo que le reclaman a Jesús: ¿por qué tus discípulos deshonran la tradición de los ancianos? Y Jesús dice: ustedes también hacen lo mismo. Ustedes no solamente violentan la tradición, sino que ustedes quebrantan los mandamientos de Dios, que son más importantes que la tradición. Y ustedes hacen cosas como deshonrar a sus padres y no les importa. Justifican el no ayudar a sus padres con traer una ofrenda a Dios. Dicen: no se lo puedo dar a mi papá porque es la ofrenda. No, dale la ofrenda a Dios y luego ayuda a tus padres. Pero ellos quebrantaban los mandamientos de Dios y no les importaba. Y entonces Jesús le dice al pueblo, después de hablar con los fariseos, voltea con el pueblo y dice: óiganme y entiendan esto. Y la palabra óiganme va acompañada con otra palabra que es muy importante, que es entiendan. Y algo que no hacemos generalmente cuando oímos es entender. A veces solamente oímos, pero no entendemos. Y no estoy diciendo que seamos los eruditos o los sabios que lo entienden todo, porque hay cosas que no alcanzaremos a entender y que Dios no nos dará la oportunidad a nosotros de explicárnoslo. Simplemente dirá Dios: hazlo. Pero no lo entiendo, Señor, tú hazlo, después lo entenderás. El Señor se lo dijo a los discípulos, en algún momento le dijo: ahora no lo entienden, lo entenderán después. Y no es que Dios te deje con la incertidumbre de algo que hiciste, pero nunca entendiste por qué, sino que Dios en su momento te lo hará entender, porque si no estás listo para entenderlo, ¿cómo lo vas a asimilar? Alguna vez les expliqué, cuando nosotros le decimos a un niño y un niño te pregunta: papá, ¿por qué vuelan las mariposas? Y tú le dices al niño: mira, porque su aerodinámica y su complexión ósea y las alas le dan cierta aerodinámica, y el impulso que hacen con las alas hace que el aire se meta debajo de su... Tú le explicas eso al niño y te va a decir: no inventes, no es cierto. O sea, me estás choreando, papá, no me estás diciendo la verdad. Ya dime la verdad, ¿por qué vuela?
Y tú le dices, porque son mágicas, porque sus colores la hacen volar. ¡Wow! El niño te va a decir, ¿en serio? Sí, bueno. Y te la va a creer. Porque es más fácil para él comprender algo sencillo, algo simple, que le des una cátedra de física y aerodinámica al niño para poder entender por qué vuelan las mariposas. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos a entender, cuando el niño crezca y sepa realmente por qué vuela una mariposa, va a decir, mi papá estaba loco. Estaba chiflado, no sabía ni por qué volaban las mariposas, pero a mí me decía que volaban por la magia de los colores. Pero cuando lo entienda, el niño entenderá, cuando ya sea adulto y comprenda los principios de la física y de la aerodinámica y la complexión de una mariposa, entonces podrá entenderlo. Con Dios hay cosas que en el momento no lo entendemos, pero Dios no nos va a dejar con la incertidumbre o con la ignorancia de eso de por vida, sino que en algún momento, cuando tengamos la capacidad de asimilar la explicación que Dios nos dé, en ese momento podremos comprender lo que Dios estaba haciendo con nosotros. ¿Sí está conmigo? Pero en ese momento, lo que la palabra del Señor Jesús está diciendo, lo que les digo ahora es simple. Oigan y entiendan. Quiero que entiendan lo que les voy a decir. No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale por su boca es lo que lo contamina. Y esta palabra será muy complicada de entender. Si yo les digo, si usted no sabe nada de Dios y usted no sabe nada de la Escritura, les digo, hermano, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina. Saúl, no es lo que entra por tu boca lo que te contamina. Julio, no es lo que entra por tu boca, es lo que sale por tu boca. ¿Será muy difícil de comprender eso? Yo creo que no. Creo que sería fácil de entender, bueno, si me como unos tacos contaminados me va a hacer daño, pero no está refiriéndose a que lo que me como me haga daño, sino está refiriéndose a lo que me va a hacer daño siempre. Y eso que sale de mi boca es lo que me hace daño siempre. Y entonces tenemos el mal hábito de contaminar nuestras vidas, porque es un mal hábito. Tenemos el mal hábito de contaminar nuestras vidas con lo que hablamos. Lo que decimos contamina nuestras vidas. Lo que sale, ¿de dónde sale lo que hablamos? Dice el Señor Jesús. Del corazón. Lo que sale de tu corazón es lo que te contamina. Entonces, ¿el problema está en tu boca? ¿Dónde está el problema? En tu corazón. Ahí es donde está el problema. Y entonces tenemos hábitos tan arraigados en el corazón que no nos damos cuenta que nos están perjudicando. Tenemos hábitos tan sembrados dentro de nosotros mismos que no nos damos cuenta que nos están haciendo daño. Hábitos incluso físicos que dañan nuestra salud. Hábitos emocionales. Tenemos el hábito de estresarnos, de enojarnos, de molestarnos. Y es un hábito. Uno dice, no, es que el estrés es una enfermedad. Sí, pero la medicina que le dan los médicos al estrés es tranquilícese. No se lo tome tan a pecho. Relájese, haga ejercicio, coma sanamente. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Dónde está la medicina? No, son hábitos. Cambia tus hábitos para que el estrés se vaya. Y entonces si nosotros entendemos que esos hábitos que están en nuestro corazón son los que nos están haciendo daño, lo más lógico y lo que dice el Señor Jesús, entiendan, y si nosotros lo entendemos y decimos, caray, son mis hábitos, lo que está en mi corazón, lo que me está dañando, lo que me está haciendo mal, y eso yo lo entiendo, ¿qué es lo que sigue después de que lo entiendo? Tomar una acción, cambiar un hábito, hacer algo distinto. No sé si se acuerdan de una película que se llamaba, o se llama, porque existe la película, se llama Cambiando de hábito, con Whoopi Goldberg, una morenita, que resulta que esta mujer es una prostituta, una cantante, y que resulta que la amenazan de muerte, la quieren asesinar porque es testigo de un crimen, y va a terminar, la forma de protegerla es meterla a un convento. Y entonces ahí en el convento, aunque la visten de monja, tiene todas las actitudes y los comportamientos que ha tenido siempre. Y difícilmente puede cambiar eso, incluso termina cambiando la rutina, las formas de hacer las cosas dentro del convento, y ella no cambia. Porque ella sigue siendo la misma. Cambió por fuera, su vestimenta es otra, pero su actitud es la misma. Entonces, nosotros a veces creemos que solamente cambiando por fuera vamos a lograr hacer un cambio radical en nuestras vidas.
Pero el cambio que tenemos que hacer no es un cambio externo solamente, sino es un cambio interno, un cambio del corazón. Si nosotros queremos ver una diferencia en nuestro ser y en nuestra vida, lo que tenemos que cambiar es lo que está en el corazón, lo que nosotros atesoramos, lo que nosotros le damos valor y sentido a nuestras vidas. A veces creemos que lo que deseamos en el corazón, eso es lo que somos. Y no es verdad, solo es un deseo. Si yo deseo algo con mi corazón, eso no me hace como persona. Yo deseo algo, por ejemplo, yo deseo tener, no sé, una casa más grande. Ese es un deseo. Pero el que tenga la casa o no tenga la casa, no me hace ser lo que soy. Si yo tuviera la casa, no voy a ser otra persona distinta. Lo único que tengo es una casa más grande, pero sigo siendo la misma persona. Y si mi casa pequeña, o la casa pequeña que ahora tengo, es un desorden, y siempre la tengo regada y siempre tengo un tiradero, cuando yo tengo una casa grande, o sea, ahora que tengo una casa grande, ahora sí la voy a tener ordenada. No es cierto, mentira, cuando tenga la casa grande, mi casa va a seguir siendo desordenada. ¿Por qué? Porque no es el tamaño de la casa lo que hace la diferencia en mi vida. Es el hábito de mi corazón lo que hará la diferencia. ¿Sí están conmigo? Entonces, recordando otra vez la película, no es porque te vistas de monja, vas a cambiar tu vida. Tienes que cambiar tu corazón. Y al final, un poco de la vida de esta mujer, al final de la película, un poco de la vida de esta mujer y el sentir de esta mujer cambia. Cambia un poco su corazón y entonces ahora sí empieza a cambiar sus hábitos. Pero ahora ya sin la vestimenta de monja. Ahora ya es realmente como es. Pero su corazón ha cambiado. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer una diferencia? Dice el Señor Jesús que lo que está en el corazón del hombre es lo que sale por su boca y entonces al salir por su boca contamina al hombre. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, yo soy enojón, así soy. Pues sí, mientras lo sigas declarando, así serás. Mientras sigas diciendo que eso es, así estará tu vida. No, pues que yo estoy enfermo y como estoy enfermo, y no es negar la enfermedad, pero seguir aceptando algo en tu boca, con tu boca, seguir declarando con tu boca algo que te está afectando, estás confesando que eso puede seguir a ti, ahí en ti. Si seguimos diciendo que somos pecadores, seguiremos siendo pecadores. Si seguimos diciendo que somos malos, terminaremos siendo malos. ¿Por qué hablando eso en nuestra boca? Porque está en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que está en nuestro corazón? Una serie de hábitos, una serie de actitudes, una serie de comportamientos que son tan repetitivos que se vuelven parte de nosotros. Pero no porque seamos eso, sino porque nosotros hemos permitido que eso nos defina. ¿Sí está conmigo? Por ejemplo, aquel que desea alcoholizarse, aquel que es alcohólico y desea alcoholizarse, ¿realmente tiene un problema fisiológico? Porque los médicos dicen, no, es un problema fisiológico y hay algo en su cuerpo que hay que irlo dejando poco a poco. Yo he visto casos, yo soy un ejemplo de ello, que dejé el alcohol de la noche a la mañana. De la noche a la mañana el alcohol no volvió a entrar a mi cuerpo y estaba intoxicado de alcohol. Y no por eso entré en una crisis convulsiva, una crisis de deseo desesperado y esa angustia que viene por no tomar alcohol, como a muchos alcohólicos les pasa. Y yo he pensado, dije, bueno, Señor, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Yo he visto a muchos alcohólicos que entran en un estado de desesperación porque quieren tomar y no toman y entonces se angustian y se desesperan y se escapan de los grupos de rehabilitación y uno dice, bueno, ¿por qué ellos no pueden? Porque en su corazón sigue el deseo. De lo que no se han deshecho o de lo que no han sacado de su vida es el deseo de alcoholizarse. Y mientras no lo saquen de su corazón, ¿qué va a seguir pasando en su vida? Se van a seguir alcoholizando. Porque incluso el deseo de su corazón les hace decir, es que lo necesito, y realmente lo necesita. No lo necesita. Es que se está desintoxicando. No es cierto. Sí, tiene un problema ahí de alcoholismo, de intoxicación en la sangre, pero si lo deja no le va a pasar nada. O es que si hay una descompensación, pues claro, la cruda de 10 años de alcohólico, pues le va a durar una cruda de por lo menos de 5 días, 10 días.
pero va a tener un problema de desintoxicación, pero que puede ser, el problema no es la desintoxicación en sí, el problema es el deseo que hay en su corazón, esa desesperación por volver a tomar. Y eso pasa con el alcohólico. Y le puedo decir lo mismo del que roba, o del que miente, o del que critica, del que chismorrea. Ay, es que yo no chismorreo, yo no más paso la noticia. Pero hay gente que ya es una necesidad hablar de los demás. No pueden estar en paz si no están hablando de alguien. Y luego es peor cuando hablan mal de alguien. Y es parte de su deseo. ¿Sí está conmigo? Entonces el problema es cuando un hábito, cuando un deseo se convierte en un hábito y ese hábito alimenta el deseo. Aquel que tiene problemas sexuales, alguna perversión sexual, es un deseo en su corazón. Yo no me explico cómo un hombre puede ser un niño o puede ser un animal. Es una perversión, por supuesto, en su mente, en su corazón, pero se vuelve un deseo. La Biblia dice que el pecado no se origina fuera de nosotros, que la tentación no se origina fuera de nosotros, se origina en nosotros, en nuestro pensamiento, y luego baja al corazón, hasta que lo llevamos a la práctica. ¿Sí me explico? Entonces, ¿se da cuenta de dónde viene la contaminación de la que habla el Señor Jesús? Y el Señor Jesús dice, de su corazón sale por su boca y eso lo contamina. Porque a lo mejor yo puedo tener un pensamiento, no sé, equivocado, como por ejemplo, no sé, robarme un dinero. Yo entro a una oficina y veo un dinero mal puesto ahí en una mesa y digo, nadie me está viendo y ahorita necesito, no traigo dinero. Y tengo el deseo, puedo tener ese pensamiento. Cualquiera lo puede tener. Mi mamá decía, en el arca abierta hasta el más justo peca. Entonces yo puedo tener un pensamiento y decir, nadie me está viendo, puedo tomar ese dinero. No digo que me pase, pero puedo decir que en algún momento puedo pensar así. Y entonces puedo tener ese pensamiento. El problema no es tener el pensamiento. El problema es que se vuelva un deseo de mi corazón. Porque primero lo pensaré, pero después bajará a mi corazón y entonces lo voy a maquinar y entonces voy a llevarlo a la práctica. Eso es de lo que habla el Señor Jesús. Lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre. Por eso dice después, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, aquí está lo que decía, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces cuando yo digo, esa muchacha está bien bonita, o sea, ya la vi, ya lo pensé, el problema es que lo empiezo a desear. Ay, ¿y cómo sería estar con ella? Ay, ¿y cómo sería? Ay, ojalá no tuviera esposa. Y empiezo a desear y empiezo a maquinar. Y entonces el problema ahora no solamente es que ya lo pensé y ya lo deseé. Va a llegar el momento en que va a salir de mi boca. Y cuando sale de mi boca, entonces ya contaminé mi vida. ¿Sí está conmigo? Y estoy hablando de cosas simples, pero hay cosas que ocultamos nosotros mismos, como el enojo. Primero, que me digan, bueno, es que me voy a enojar. Ya lo pensé. Pero dentro de mi corazón ya empiezo a decir, ahora sí me tengo que enojar porque me tengo que desquitar de todas las que me he hecho. Ahora viene la mía. Y ya lo empiezo a desear. Y ahora no solamente espero la oportunidad para poder sacarlo de mi boca y explotar y empezar a decir y a gritar y a maldecir y enojarme. Y uno puede decir, es que yo no quería enojarme. ¿Cómo no? Primero lo pensaste, luego lo deseaste, finalmente lo hiciste. Y hay cosas que hacemos tan repetidamente que se vuelven un hábito. Y cuando se vuelven un hábito, ahí es cuando batallamos nosotros con las cosas que realmente nos contaminan. ¿Sí está conmigo? Ahora, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos cambiar lo que está en nuestro corazón? Cambiando precisamente lo que hay en el corazón. Tengo que entender que mis deseos no me definen como persona. Lo que yo deseo no me define como persona.
Últimamente la superación personal, la motivación personal, el coaching, le empiezan a enseñar a la gente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas en la vida? Ser feliz. Bueno, si lo deseas, esfuérzate por alcanzarlo. Y empiezan a motivar a la gente y a decirle a la gente, logra lo que deseas. Porque es más fácil desear algo, quererlo alcanzar, que encontrar tu propósito. Es más fácil definirte por lo que deseas que definirte en tu propósito, que encontrar cuál es la razón de tu existencia. El hombre, toda su historia de la humanidad, ha tratado de definir cuál es la razón de su existencia. La ciencia, la filosofía, las ciencias exactas han tratado de descubrir cuál es la razón del por qué existimos. Y han pasado los siglos y las décadas y ciencias, y nuevas ciencias se inventan y nuevos descubrimientos se llegan, pero no encontramos cuál es nuestro propósito. Y esperamos que alguien nos diga cuál es nuestro propósito cuando somos nosotros los que tenemos que encontrar nuestro propósito. Y como es más difícil encontrar cuál es nuestro propósito, mejor nos definimos por lo que deseamos. Hoy está muy de moda el homosexualismo. Y no es que no existiera antes, pero hoy se ha puesto más de moda. Y han buscado palabras como gay, para definir a un homosexual, porque se oye menos feo gay que homosexual. Y entonces cuando alguien dice es que soy homosexual o es que soy gay, yo pregunto, ¿eso realmente por qué es? ¿Porque eso lo define como persona? ¿Eso es lo que realmente es esa persona? No, es un deseo. Y es un deseo sexual. El homosexual lo que tiene es un deseo sexual. Eso es lo que tiene. ¿Cuál es su deseo sexual? Una persona del mismo sexo que él. Eso es su deseo. Y entonces esa persona que se dice homosexual o que se dice gay, dice yo soy gay y así soy y así. Y es más, la sociedad me dice, sí, dilo, sal del closet. Hay derechos también para los homosexuales. O sea, yo no estoy en contra de la persona, pero no me puede decir una persona que es homosexual porque así nació. No, es homosexual porque ese es su deseo. Tiene un deseo sexual. Y su deseo sexual es lo que está haciendo sobre esa persona, definirlo. Y entonces es más fácil definirme a mí, porque no puedo ser hombre en la plenitud de la palabra, no puedo encontrar mi hombría, no me puedo sentir completamente masculino, no puedo encontrar mi propósito como hombre en mi vida sexual o en mi persona. A lo mejor no me siento atractivo, a lo mejor me siento rechazado, a lo mejor alguien abusó de mí, no sé. Y en lugar de encontrar mi hombría, es más fácil definirme por un deseo. ¿El ladrón por qué es ladrón? Porque así nació, ¿o no? Claro que no. El ladrón no es ladrón porque nació ladrón. El ladrón desea encontrar los recursos que necesita de manera simple. Y entonces es más fácil para él robar que trabajar. Es mejor le dejo que trabajen otros, que se fleten toda la quincena y yo llego el día de la quincena y lo robo. Porque ese es su deseo. Es lo que dice el Señor Jesús. Es lo que está en el corazón, lo que contamina al hombre. De ahí vienen los hurtos, las fornicaciones, la maldad, la perversidad del corazón, del deseo del corazón. Y entonces nos cuesta tanto trabajo a nosotros deshacernos de un deseo porque creemos que eso nos define. Pero cuando escucho a alguien decir, es que yo soy enojón, no, quieres ser enojón. Porque a lo mejor durante algún tiempo te funcionó ser enojón. Porque cuando alguien quería gritarte, tú gritabas más fuerte y entonces te guardaban respeto y decían, no, déjalos, vienen enojón. Y viste que eso funcionaba. Hasta que te encuentras con alguien más enojón que tú. Y entonces la otra persona es más violenta incluso y cuando tú gritas el otro te da un zape. Te da un golpe y entonces, ay, es que es más violento. No. Pero yo me definí como enojón porque era más fácil definirme como una persona enojona que encontrar la paz y la serenidad y cambiar mis hábitos. Y ese es con el enojón, con el mentiroso, con el ladrón, con el fornicario, con el adúltero. ¿Por qué alguien es adúltero? Es que no me puedo controlar. Claro que sí te puedo, pero deseas en tu corazón tener una aventura. No honrar a tu mujer. Es más fácil.
Es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Y no es porque sea difícil hacerlo lo bueno, sea difícil hacer lo bueno, sino porque preferimos hacer lo que desea nuestro corazón. Y algo que dice el Señor Jesús, que lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón habla la boca. Entonces tiene mucho que ver que no solamente sea un deseo en mi corazón, sino que además lo diga. Eso tiene mucho que ver. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y aunque en este pasaje en particular, en este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 8, se refiere a la palabra de Dios, en este pasaje en particular se refiere a que cerca de nuestra boca y de nuestro corazón está la palabra de Dios para poderla hablar y expresar. Yo quiero llevarlo en el contexto de lo que estamos viendo, porque también cerca de nuestra boca está la palabra y de nuestro corazón. Ya dijo el Señor Jesús que de nuestro corazón sale lo que contamina al hombre. ¿Por dónde sale? Por la boca. Quiere decir entonces que mi deseo se vuelve muy dañino, no porque venga mi pensamiento, porque insisto, yo puedo ver se me ocurre, por ejemplo, eso que el ejemplo que les ponía de ver el dinero ahí mal puesto en la oficina de alguien, y yo entro a la oficina, veo el dinero mal puesto, y sentir en mi cabeza, oh, ese dinero lo necesito. Pero lo que está en mi corazón es más fuerte que mi pensamiento. Es decir, yo pienso que ese dinero me caería muy bien, pero entonces mi corazón me dice, no hurtarás. Ese dinero no es tuyo, no lo tomes, es de alguien más. Y entonces mi corazón, la fuerza de lo que está en mi corazón, revierte el pensamiento y dice, no tengo que hacerlo. Y no lo haces, ¿cierto? Alguien me decía, es que cualquiera puede matar, sí, pero no cualquiera lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Por las consecuencias que habrá por matar, ¿o no? Yo quisiera matar a alguien, pero no puedo porque me van a agarrar y me van a meter a la cárcel. Y entonces los homicidios, ¿dónde suceden? ¿O cuándo suceden los homicidios? Cuando lo estás pensando, y lo estás maquinando, y luego baja tu corazón y empiezas a maquinar y dices, bueno, si lo hago de tal manera que no me descubran, y entonces estoy haciendo lo que deseo. ¿Y qué es lo que deseo? Matar a alguien. Lo que dice el Señor Jesús, de ahí vienen los homicidios. ¿De dónde? Del corazón. Entonces hay un problema en el corazón. Incluso la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Incluso más que el diablo. Así lo dice la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿dónde está el problema, hermano? En el corazón. Pero me gusta lo que dice Pablo en Romanos, que acabamos de leer, que cerca de nuestra boca y de nuestro corazón está la palabra. Entonces, así como está lo malo para contaminarme cerca de mi corazón, también está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios cerca de mi corazón empezará a producir un cambio desde adentro. Porque entonces mi deseo será no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que Dios quiere. Cambia, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a cambiar lo que está destruyendo nuestro corazón. ¿Qué es lo que empieza a cambiar? Lo malo que está en nosotros, mi deseo. ¿Cuál es mi deseo? Yo quiero adulterar. Yo quiero fornicar. Tengo deseos sexuales perversos. Yo quiero robar. Yo quiero alcoholizarme. Yo quiero drogarme. Ese es un deseo del corazón, no es una necesidad fisiológica, hermano. Aquel que dice, es que yo no puedo dejar de drogarme porque ya mi cuerpo lo necesita. Mentira del diablo.
Tú puedes dejar. No sería yo la primera persona que lo hace. Cuando alguien tiene problemas, hay centros de rehabilitación muy buenos donde llevan a la persona que tiene problemas de adicciones, alcoholismo, drogas o algún otro tipo de adicción, y los llevan a estos centros de rehabilitación y los encierran por algún tiempo. No me refiero a esos donde los golpean y los insultan, no. Centros de rehabilitación donde tratan con la persona. Y lo que hacen con la persona es cambiarle los hábitos. Nada más. Es que lo deseo. No, mira, enfócate a esto. Ahora llena tu corazón de esto. Ahora nutre tu espíritu. Ahora fortalécete. Y le empiezan a cambiar los hábitos. Y entonces el tiempo que están dentro del centro de rehabilitación funciona. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hay gente que se queda 6 meses porque tienen los hábitos muy arraigados. El problema no es el tiempo que están dentro. El problema es cuando salen. Porque se van a enfrentar con un mundo real. Porque dentro del centro de rehabilitación están protegidos por el mismo centro. Les quitan todas las adicciones, les quitan todas las sustancias que puedan perjudicarles, se las quitan. Y ahora cuando salen a la realidad, ahora tienen acceso otra vez a todas esas sustancias. ¿En quién es efectivo el proceso de rehabilitación? Aquel que decide cambiar sus deseos. Y entonces, si la palabra de Dios también está cerca de mi corazón y cerca de mi boca, ahora, ¿qué es lo que va a hacer que cambien los deseos de mi corazón? El desear hacer lo que la palabra dice. ¿Por qué nosotros seguimos la palabra? ¿Por qué los cristianos queremos seguir la palabra de Dios? Yo he escuchado gente decir porque son mojigatos, porque son ignorantes, porque se dejaron engañar, porque les lavaron el cerebro. No, porque entendemos que hacer lo que está escrito aquí es mejor para nosotros que hacer lo que mi corazón desea. Tarde que temprano mi corazón me va a engañar. Y me va a decir, no, esto es bueno, mira, no está malo, ve, practícalo tantito, vas a ver cómo se siente bien. Y empieza a hacer unas cosas que no debería de hacer. Y terminas cayendo otra vez en un deseo de tu corazón. ¿Cómo cambiamos eso entonces? ¿Cómo cambiamos lo dañino que está en el corazón? Cambiando los deseos de mi corazón. Ahora, no deseo lo que yo quiero, deseo hacer la voluntad de Dios. Y entonces su palabra, que está también cerca de mi corazón, producirá el deseo correcto. Deseo amar a Dios, deseo obedecerle, deseo seguir su palabra, deseo ir a la iglesia, deseo cantar unas alabanzas, deseo orar, deseo leer la Biblia, deseo ayudar a otros, bendecir al prójimo, amar al prójimo. Eso está en la Biblia. Y cuando tú deseas lo que Dios desea para ti, tú tendrás el futuro que esperas. Pero el problema es que nosotros no queremos eso. A veces queremos solamente y deseamos solamente lo que está en el corazón. La palabra de Dios dice que la palabra puede producir vida o puede producir muerte. Nuestra boca puede producir vida o puede producir muerte. Cuando yo hablo, cuando yo digo algo, ¿qué estoy produciendo? Si lo que estoy produciendo, si lo que estoy hablando es de mi deseo, ¿qué voy a producir? Muerte. Pero si lo que estoy hablando es lo que está en el corazón de Dios, ¿qué voy a producir en mi vida? Vida. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de mi boca? La palabra de Dios. Entonces, yo combato mis luchas, mis batallas, mis tentaciones, lo que enfrento cotidianamente, lo que tú tienes que enfrentar todos los días, lo tienes que enfrentar con la palabra de Dios. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Y con esto vamos a terminar. ¿Con qué venzo la tentación y el deseo de mi corazón? ¿Con qué, perdón? Con la palabra de Dios. Para que no digan que le estoy engañando. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Porque usted puede decir, ay, pastor, eso se oye bien fácil, pero hacerlo es bien difícil. Porque hay cosas que deseamos o no. Yo he conocido gente que dice, ay, ¿cómo quisiera unos zapatos nuevos? Tienen el closet lleno de zapatos.
pero quieren zapatos nuevos. ¿Los necesita? No los necesita, pero los desea. Vamos lo simple con los zapatos, pero póngalo en cualquier aspecto de la vida. Hay cosas que no necesitamos, pero las deseamos. Y entonces cuando el deseo se vuelve fuerte en nuestro corazón, entonces nosotros empezamos a decir lo que deseamos. Y lo empezamos a repetir tanto hasta que lo conseguimos. ¿Lo necesitamos? No. Pero lo deseamos. ¿Sí está conmigo? Hace unos años atrás, mi esposa y yo decíamos, ay, ¿cómo quisiéramos un carro nuevo? Llegó la camioneta. Teníamos 2 carros. Y cuando había que pagar tenencias y verificaciones, decíamos, ay, 2 tenencias, 2 verificaciones, gasolina para los 2 carros, mantenimiento de los 2 carros, reparaciones de los 2 carros. Y yo casi oigo al Señor diciendo, ¿no que querías 2? ¿No que querías otro? Hijo, eso fue unos años atrás. Hoy decimos, necesitamos un carro nuevo. Porque realmente lo necesitamos. Los días lunes no circula el carro, hay sábados que no circula el carro y no nos podemos mover. O nos cuesta más trabajo movernos. Y entonces, realmente no es algo que queremos, es algo que necesitamos. Pero no estamos esperando, obsesionados con el carro nuevo y pensando día y noche con el carro nuevo y el carro nuevo y el carro nuevo. Y, ay, quiero un carro nuevo, y todos los días pensando con un carro nuevo. No, porque lo que deseo, lo que dije hace un momento, lo que deseo no me define. Yo soy más que mi propio deseo. Un joven que se cree homosexual no es porque sea homosexual, tiene un deseo, pero su deseo no lo define. Un ladrón, lo que desea en su corazón no lo define. Un homicida, lo que desea en su corazón no lo define. Leía un estudio acerca de gente que ha deseado asesinar gente. Usted se sorprendería de saber cuánta gente ha querido matar a alguien. Y cuánta de esa gente que quiso matar a alguien realmente lo consumó. De 1000 personas, 897 personas desean matar a alguien. De 1000 personas, 897, el 89% de las personas han querido alguna vez matar a alguien. A la suegra, al suegro, al tío, al primo, al pariente, al vecino. Alguien han querido matar. Uy, como quisiera deshacerme de él. Y de ese 89%, solo el 1% se ha vuelto un homicidio. Entonces, mucha gente ha deseado algo, pero ha entendido que ese deseo no lo define como persona. El problema es que el homicidio, pues sabemos porque está penado. Pero si nadie metieran a la cárcel por matar a alguien, ¿cuánta gente no estaría matando a otro? Si hoy en día México, ¿cómo está impregnado de homicidios? No sé cuántos miles ya llevamos, pero llevamos un montón en este sexenio. Y hay muchos homicidios. Y aún hay mucha gente que quiere matar a alguien, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque su deseo no lo hace un homicidio. Porque él se sobrepone a ese deseo. Pero pongámoslo en otro asunto que no está penado. Por ejemplo, el adulterio. ¿Cuánta gente no es adúltera? Se sorprenderían de los números. Y solo porque tienen un deseo. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿cómo rechazamos ese deseo del corazón que contamina nuestra vida? ¿Cómo lo deshacemos? Con la palabra de Dios. Usted puede decir, ay, pastor, eso es muy difícil. Porque cuando uno desea algo, pues está peleándose. Vamos a ver cómo el Señor Jesús lo hizo. Capítulo 4 de Mateo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo? ¿Qué tuvo Jesús? ¿Tenía hambre? ¿Ese es un deseo o una necesidad? Es una necesidad, no es un deseo. Porque a lo mejor tú comes algo, ya estás satisfecho y dices, ay, como que se me antoja un café con pan. ¿Lo necesitas? No, es un deseo. No es lo mismo que tienes 2 días sin comer y alguien dice, ¿quieres un café con pan? Ay, sí, aunque sea eso. Y te comes un café con pan y eso te quita el hambre, por lo menos un momento. ¿Sí está conmigo? Entonces dice que el Señor Jesús tuvo hambre, no era un deseo, era
una necesidad. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínese, tiene hambre. Y viene el tentador, viene el diablo y le dice, si eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús era el hijo de Dios? ¿O es el hijo de Dios? Claro. ¿Puede hacer que las piedras se conviertan en pan? Claro. Si de 5 panes y 2 peces alimentó una multitud, ¿no puede hacer unas piedritas que se conviertan en pan para echarse un bocado? Claro. Pero esa es la diferencia entre necesidad y deseo. Tu necesidad no es tu deseo. ¿Sí está conmigo? Pero el tentador, el diablo, puede hacer que tu necesidad se convierta en un deseo. Y entonces cuando el diablo logra que tu necesidad se convierta en un deseo, ahí es cuando tú eres tentado. ¿Sí está conmigo o no? Ok. Y entonces dice el Señor Jesús, dice la palabra, que el Señor Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Asunto acabado. ¿Cómo combatió la tentación? Porque esa cita que dice el Señor Jesús es parte de la cita, es parte de la escritura del Antiguo Testamento. Y entonces el Señor Jesús le responde con la palabra de Dios. Tengo un deseo, tengo un pensamiento que se convierte en una necesidad. El diablo viene y quiero convertirlo en deseo dentro de mí. Y entonces, ¿cómo contrapones eso? ¿Cómo te resistes a eso? Con la palabra de Dios. Y luego el diablo lo vuelve a tentar. Y dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Escrito está. Quiere decir que estaba en la palabra. ¿Cómo resiste Jesús a la tentación? Con la palabra. Dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, esta no es una necesidad. Esta situación es una situación de peligro. Ahora Satanás lo está poniendo en riesgo. Le dice, ándale, si eres el Hijo de Dios, aviéntate. A ver si es cierto que Dios cumple su palabra, porque hasta el diablo le cita la palabra, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, a ver, Dios dijo que te iba a sostener. Y el Señor Jesús le dice, no, yo no tengo que meterme en problemas si no hay necesidad. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Para qué te metes en broncas si no hay necesidad de meterte en broncas? Hermano, esto se llama sentido común. Ándale, por fe, confía en Dios, aviéntate, créele a Dios. No, perfecto. No tengo necesidad de meterme en problemas. No hay necesidad de meterme en problemas. Y no tengo que demostrarle a nadie que soy hijo de Dios. Y no tengo que demostrarle a nadie que Dios está conmigo. Así es que no necesito aventarme. No debo de aventarme. ¿Para qué me voy a aventar? ¿Qué voy a demostrar con aventarme? A los cristianos nos meten mucho en apuros. Como dicen, a ver si siento que eres cristiano. O que si siento que Dios está contigo. A ver que Dios te haga este milagro. Espérate, pues si no se trata de andar tentando a Dios. No tengo necesidad de meterme en problemas. Ahora, hay veces que nos metemos en problemas sin necesidad. Y Dios, por su misericordia, nos rescata. Nos saca de ahí. Pero no tenemos que andar viendo a ver si, yo me aviento, Dios, ahí tú me sacas. No. Y luego no se queda ahí el diablo tranquilo. Jesús le dijo, no, ese ya. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Y qué cree que le servían? De comer. El diablo te ofrece mucho, te da poco y al final te lo quita todo. Por eso el Señor Jesús lo sabía. Y el Señor Jesús dice, tú no tienes nada que darme, no tienes nada que ofrecerme, no tienes nada que mi Padre no me dé.
Y el Señor Jesús las 3 veces le dijo, escrito está. Y finalmente Satanás lo dejó. Y después de que Satanás se fue, los ángeles venían y le servían. Nosotros primero queremos que los ángeles vengan, nos sirvan, después que los ángeles corran al diablo y después ya a ver si podemos deshacernos de la tentación. No, es al revés. Primero te deshaces de la tentación, resistes al diablo, el diablo se va con la palabra, porque tú citas la palabra, porque cerca de tu corazón y de tu boca está la palabra. Tú citas la palabra, el diablo se va y entonces después los ángeles vienen y te sirven. ¿Sí está conmigo? Entonces, es una cuestión de hábitos. Es una cuestión de cambiar nuestra manera de pensar y de sentir. No es lo que deseas lo que te hace ser una persona con propósito. Ahora, Dios no está peleado con lo que deseas. Ay, es que yo quisiera, es que yo deseo, es que me anhelo. O sea, Dios no está peleado con eso. Pero Dios quiere que aprendamos a hacer un lado nuestros deseos. Que le demos prioridad a su palabra. ¿Sí está conmigo? Cuando nosotros logramos deshacernos de nuestros deseos, cuando nosotros hacemos un lado nuestros deseos, cuando citamos la palabra y resistimos la tentación, Él nos concederá los deseos de nuestro corazón. Lea conmigo en el Salmo 145. Salmo 145. ¿Ya está ahí? Vamos a leer versículo 17. Salmo 145 a partir del 17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Dónde está Jehová? Cerca de los que le invocan. ¿Pero cuáles que le invocan? No hay mucha gente que invoca a Dios. No, pero aquí dice, los que le invocan de veras. O sea, que están dispuestos. O sea, si yo le llamo a Dios, mire, en una ocasión, estábamos en la casa, y ya se me acabó el tiempo, pero le platico esto rápido. Estábamos en la casa, vivíamos en otro lado, no donde estamos ahora, y resulta que unos vecinos empiezan a pelear. Un matrimonio, joven. Y hacen un escándalo que pues, los vecinos salimos, ¿no? A ver qué estaba pasando. Y era un escándalo, hermano. Y un griterío, él le pegaba a ella le pegaba a él, y ahí andaban en la calle correteándose. Y salimos, ¿no? Y yo salí, yo no tenía tanta confianza con este matrimonio. Así es que en la distancia yo los veía y yo decía, ¿me meto, no me meto, los ayudo, no los ayudo? Y entonces sale una vecina que tenía más confianza con ellos y le grita, comadre, ¿qué pasa? Y le grita la mujer que estaba peleándose, le dice, ay, comadre, háblele a la policía que este desgraciado me quiere matar. Pues la comadre ni tarde ni perezosa. Se mete a su casa, le habla a la policía y a los 5 minutos ya estaba la patrulla. Y cuando llega la patrulla, se bajan los policías, agarran al marido, detienen a la señora. Señor, ¿eso está bien? Sí, es que él me estaba golpeando. No se preocupe, ahorita nos lo vamos a llevar y que va a ver ahorita y le ponen unas patas ahí. Y ya lo suben a la camioneta y empieza a llorar la señora. No se lo lleve, mire que es mi marido y mire que no se lo lleve. Y entonces dice, nosotros veíamos la escena y yo decía, primero está invocando a la policía. Cuando llega la policía para hacer la justicia, para aplicar la ley, resulta que ya no quiere. Y muchos cristianos o muchas personas invocan a Dios. Y cuando Dios aparece, o cuando Dios responde, o cuando Dios llega, ya no lo quieren cerca. No, déjame. Oye, hijo, arrepiente de tus pecados. No. Deja eso, te hace daño. No. Vuélvete a mí. No.
Lo invocamos para que nos ayude y cuando viene, ya no lo queremos cerca. Por eso dice aquí que Dios está con los que lo invocan. Cualquiera que lo invoca, no. Los que lo invocan de Él, a de veras. ¿Por qué con los que lo invocan de veras? Porque el que lo invoca de veras sabe que si clamas a Dios por ayuda y Él se manifiesta en tu vida, no solamente te va a ayudar, no solamente te va a sacar del apuro, no solamente te va a sanar el cuerpo, te va a enderezar la vida y te va a corregir lo que estás haciendo mal. Por eso mucha gente dice, yo sí creo en Dios, ven a la iglesia. No. O sea, sí lo invoco, pero no de veras. Sí quiero que me bendiga, pero no quiero que me cambie. Sí quiero que me lleve al cielo, pero no quiero que me corrija. Y la Biblia dice que Dios al que ama, corrige y disciplina a aquel que tiene por hijo. Solamente a los hijos los corrige el Señor. A los que lo invocan, de veras. Y miren, no termina ahí el asunto. Dice, el Salmo 45, versículo 19, dice, cumplirá el deseo. ¿El qué dijimos? El deseo, hermano. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. O sea, Dios está peleado con tus deseos, pero Él no quiere que tengas deseos incorrectos. Y entonces cuando tú haces el deseo de Dios para tu vida, no tu propio deseo, sino el deseo de Dios, Dios toma en cuenta tu deseo. Dice, yo me acuerdo que alguna vez tú me pediste esto. Y ahora que tienes un corazón sano, ahora que tu vida está correcta, ahora que has enderezado tus pasos, es buen momento para darte. Porque eso no te va a echar a perder. Y no estoy hablando de deseos de la carne, estoy hablando de deseos del corazón. Porque ahí dijimos, ahí es donde vienen los deseos. Pero hay pensamientos de la carne, hay deseos de la carne que bajan al corazón y entonces nos llevan a pecar. Pero cuando todos esos deseos tú los rechazas con la palabra del Señor y decides hacer lo que Dios desea para tu vida, entonces Dios considera tus propios deseos. Dice, te lo voy a dar. Yo me acuerdo que querías esto, pero ya no me lo has pedido, hijo. Ya no me has pedido esto, hija. Y uno dice, no, ya no, Señor. Ya, realmente ya no es importante para mí. Pero yo me acuerdo de eso y te lo voy a dar. Porque ya no es una fijación, ya no es una obsesión. Porque eso no te va a alejar de mí. Al contrario, te va a acercar a mí. Dice el versículo 20, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará, ¿qué? Mi boca. Y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. ¿Sabe por qué hay mucha gente quejándose de Dios? O negando a Dios, o maldiciendo a Dios. Porque no se conceden sus deseos. Hay gente que niega la existencia de Dios porque alguna vez pidió a Dios y no se lo dio. Dios no existe. ¿Cómo saben? Pues yo le pedí y no me dio. Pues es que no. Dios no concede caprichos. Pero si tú te acercas a Él, te rindes a Él, resistes la tentación con la palabra de Dios, ni siquiera con tus propias fuerzas. Jesús venía de 40 días de ayuno y oración, estaba débil, tenía hambre. Y no lo resistió en sus propias fuerzas, no se agarró a golpes con el diablo. Solamente le dijo, escrito está. Y con eso, asunto arreglado. ¿Sí está conmigo? ¿Podemos cambiar nuestros hábitos? Sí. ¿Podemos cambiar nuestra forma de ser? Sí. ¿Nuestro carácter? Sí. ¿Nuestras formas de actuar? Sí. El asunto está aquí, en tu corazón. Porque si tú sigues haciendo lo que tú deseas, terminarás siendo lo que no quieres hacer. Pero si tú haces lo que Dios desea, haces la voluntad de Dios, terminarás siendo lo que tú quieres ser. Porque así lo dice Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bendición y no de maldición. Para que ustedes alcancen el futuro que ustedes esperan, dice el Señor. A ver.
Dice Dios, yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de bendición y no de maldición. ¿De quién son los pensamientos? De Dios. ¿Quién los hace? Yo. Para que alcance el futuro que Dios espera de mí. No, para que alcance el futuro que yo espero tener. Pero ¿cómo se consigue el futuro que yo espero? ¿Haciendo lo que yo quiero? No, haciendo lo que Él quiere. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace la diferencia. Entonces la vida que nosotros queremos tener no es hacer lo que nosotros deseamos, sino hacer lo que Dios espera que hagamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hablado hoy. Te agradezco tu fidelidad, tu amor, tu misericordia y tu bondad. Lo que nos has hablado hoy, Señor, bendice nuestras vidas. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra produzca vida en nosotros y que seamos entendidos de lo que en ella está escrito. Permite, Señor, que lo que hagamos en nuestros días sea tu voluntad. Que vivamos con temor y temblor, haciendo tu voluntad, respetando tus mandamientos, haciendo lo que tú esperas que nosotros hagamos. Que nuestros deseos vayan a un lado, que la tentación de Satanás pone en nuestro corazón, podamos resistirla con tu palabra, porque escrito está. En el nombre de Cristo Jesús nos rendimos ante ti, Señor. Haz tu voluntad de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.